Hoy hablaremos del arrepentimiento. El arrepentimiento. Vamos a usar el ejemplo de Adán y Eva solo como una introducción. Ese no va a ser el tema, pero sí depende desde ahí, porque ahí comenzó el pecado. La primera pareja del mundo. La serpiente era el más astuto de los animales que el Señor Dios creó. Ella le dijo a la mujer: ¿es verdad que el Señor Dios ordenó no comer de las frutas del jardín? La mujer respondió: podemos comer las frutas de cualquier árbol, excepto del árbol que está en medio del jardín. Dios nos dijo que no comiéramos de esa fruta, ni siquiera tocarla, si no, moriremos. La serpiente replicó a la mujer: ¿qué va? No se van a morir. Dios así dijo porque sabe que si comen la fruta de ese árbol, vuestros ojos se quedarán abiertos y serán como Él, conocedores de lo bueno y de lo malo. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol que estaba en medio del jardín era hermoso y tenía buenas frutas para comer. Además, en su interior, ella pensó que sería bueno alcanzar el conocimiento de lo bueno y de lo malo. La mujer recogió el fruto, se lo comió y se lo dio también al marido. En ese momento los ojos del conocimiento de la mujer y del hombre fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higueras para cubrir su cuerpo. En aquel día, mientras soplaba el viento suave de la tarde, el hombre y la mujer oyeron la voz de Dios que paseaba por el jardín. El Señor Dios llamó al hombre preguntando: ¿dónde estás? Y el hombre respondió: oí tus pasos en el jardín y me quedé con miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios preguntó: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? Entonces comiste del fruto del árbol prohibido. Y el hombre respondió: la mujer que me diste como compañera me dio la fruta y me la comí. Dijo el Señor Dios: ¿por qué hiciste eso? Y ella respondió: la serpiente me engañó y me la comí. Mirando hacia la serpiente, el Dios eterno dijo: porque provocaste al hombre y a la mujer contra mí, serás maldita entre los animales. Te arrastrarás por el suelo y comerás polvo todos los días de la vida. Haré que seas enemiga de la mujer. Pondré enemistad entre tus descendientes y los descendientes de ella. Ellos te van a pisar la cabeza y tú acecharás sus tobillos. Dios dijo a la mujer: voy a multiplicar los sufrimientos de tu embarazo. La pasión te va a arrastrar hacia tu marido y él te dominará. Y para el hombre dijo Dios: porque hiciste lo que dijo la mujer, comiendo la fruta del árbol que te había prohibido de comer, maldecida sea la tierra por tu culpa. Tendrás que trabajar arduamente durante toda la vida
para que la tierra produzca el alimento que necesitas. La tierra te dará mala hierba y espinas, y tú comerás de la hierba del campo. Con el sudor de tu frente harás que la tierra produzca algún alimento, y eso hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado, y a ella retornarás. El hombre llamó a la mujer Eva, porque ella se convirtió en la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel de animales para que se vistieran. Y el Señor Dios dijo: ocurre que el hombre se convirtió como uno de nosotros, capaz de conocer lo bueno y lo malo. Por lo tanto, él no debe comer la fruta del árbol de la vida, pues con ella vivirá para siempre. Luego, el Dios eterno expulsó al hombre del jardín del Edén y le mandó cultivar el suelo. Para guardar el árbol de la vida, el Señor Dios colocó los querubines y una espada de fuego. Gloria a Dios. Pues como podemos ver, con Adán y Eva fue el primer pecado y ellos no sabían del arrepentimiento. ¿Pero qué hizo? Culpó a la mujer culpó a la culebra, a la serpiente y, o sea, pasaron culpas en vez de arrepentirse, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta de los árboles eran dos. Uno de el árbol de la ciencia de bien y del mal, y el otro árbol era el árbol de la vida. Sabemos quién es la vida, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces ellos escogieron el del bien y el mal, y ahí es donde estamos. Estamos en este mundo experimentando tanto el bien como el mal. Pero preguntémonos sobre ese árbol de la ciencia. ¿Puede la ciencia hacer un ser viviente humano o resucitarlo? Lo dudo. La ciencia solo nos puede dar algo parecido, una imitación, es decir, como un clon, ¿verdad? Pero no puede crear. ¿Qué hubieras hecho la ciencia si, digamos, con Lázaro, cuando ya tenía 4 días de estar fallecido? No lo hubiera resucitado, porque la verdad no está en la ciencia. La verdad está en el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Y la paga del pecado es la muerte, como dice en Romanos 6:23, porque la paga de la muerte, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? No leí el Génesis 2:17 ni el Apocalipsis, porque nada más nos enseña que el Señor nos dice que ciertamente moriremos si comemos de ese árbol, y también en el otro nos dice que nos indica que el árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, era para la sanidad de las naciones. Les invito, mis hermanos, si desean, también pueden tomarle una foto a los slides si desean escudriñar esto después en su propio tiempo, o si quieren aquí, ¿verdad? Solo que tal vez va a tener que ser va a pasar un poco rápido, ya que
creo que con mis notas pues tal vez pueda ser alargado esto, pero voy a tratar de no alargarlo mucho. Yo hablo poco, dice el hermano. Quiero dejar en claro que el arrepentimiento no es el único paso a seguir para obtener la salvación y la vida eterna. Es un paso clave, bastante clave, pero no es el paso no es todo lo que termina la salvación y la vida eterna. Existen pasos adicionales como es aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, el bautizo en el agua simbólico del arrepentimiento, el bautizo por medio del Espíritu Santo, la fe para perseverar en el camino de la verdad, etcétera. Pero el enfoque de esta noche será el arrepentimiento solamente. La pregunta es, ¿será el arrepentimiento doblar rodillas en el altar por unos minutos? ¿O repetir la oración del pecador? El arrepentimiento no hace excepción de personas. No importa su color, la raza, sexo, lugar en la sociedad, etcétera. El arrepentimiento es para todos. Como ya lo veremos pronto en Hechos 11:18, que está ahí arriba también. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Este texto se trata de cuando tres personajes vinieron a Pedro. Pedro había tenido un sueño que provenía de Jesucristo, en donde le dijo, mata y come de los diferentes animales, y entre estos animales habían bastantes animales inmundos. Y Pedro le contestó, no, porque en mi boca ninguna cosa común o inmunda ha entrado. Esto pasó 3 veces, y en la mañana esos 3 señores llegaron y le dijeron que un ángel de Dios les había dicho que vinieran a ver a Pedro para escuchar de la palabra por medio de él. Pedro entonces les predicó el evangelio de Jesús y ellos recibieron el Espíritu Santo. Ellos no eran judíos, eran gentiles. Y como sabemos todos, todo lo que no es judío es un gentil. O sea, nosotros también somos gentiles, ¿verdad? Así que en ese momento fue que ellos entendieron, los apóstoles entendieron, incluyendo a Pedro, que el Señor no hace excepción de personas. Y así como Adán y Eva tuvieron el libre albedrío para escoger, hoy Dios a nosotros nos da la habilidad de escoger por nosotros mismos y la oportunidad de comer del árbol de la vida. Esta es una relación personal de cada persona. Pero dice, cuando digo comer del árbol de la vida, me refiero a ser nutridos y consumir de la palabra de Dios. No me refiero a comer físico, ¿verdad? Sino que comer espiritualmente, a fin de enderezar nuestros senderos conforme la verdad, la cual es Jesucristo. El seguir a Dios es logrado por medio del arrepentimiento genuino, para que Jesús lave nuestros pecados con su sangre y su palabra. Solo estando limpios de pecado, entonces podemos seguir a Jesucristo con una vida en integridad. Ok, entonces sabemos que el arrepentimiento es un mandato. En resumen, el arrepentimiento es vital mandato para poder ser limpios de pecado con la sangre de Jesucristo, o sea, purificarnos. Así poder caminar en el camino de la verdad, guiados por el Espíritu Santo.
El arrepentimiento nos lleva a confesar nuestros pecados a Jesucristo, quien escudriña nuestros corazones y los purifica. En Hechos 17, 29 y 30 y Lucas 12, 2 a 3, veremos esto de que es un mandato, ¿verdad? ¿Qué dice? Hechos 17, 29 al 30. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra de escultura de arte o de imaginación del hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, es decir, los tiempos de ser politeístas e idólatras, de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Esto fue porque Pablo fue a Atenas a hablarles sobre Dios, a decirles que Jesús era Dios y que era un solo Dios, no muchos dioses. Entonces, eso sucedió y ellos comprendieron de que Dios era solo uno y les dijo que los mandaba a todos, en todo lugar, que se arrepintieran. Aunque este solo es un ejemplo de los pecados que existen, el arrepentimiento de Dios pide que el arrepentimiento de nosotros no está restringido a nada más que el politeísmo, pues hay muchas cosas que son consideradas pecado. Dios establece también que si no nos arrepentimos, pereceremos. Podemos encontrar esto en el Evangelio de San Lucas 13, 2 al 3, en donde relata Jesús sobre la sangre de unos, que a Jesús sobre la sangre de unos galileos que habían sido mezclada con los sacrificios de los romanos. Y les respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estas son palabras venidas directamente de nuestro Señor Jesucristo, en donde indica que no hay un pecador mejor que otro. Todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos de ese pecado. A ver si tengo aquí la verdad. Es importante que confesemos nuestros pecados a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad y la vida eterna. Él nos indica que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Como veremos en San Juan 14:6, Jesucristo también escudriña nuestros corazones, como veremos en Proverbios 21:2. Porque cada uno de nosotros somos su templo y el arrepentimiento es un mandato de Dios, porque le debemos a Él un templo santo. Quiere decir limpio de pecado. Esto nos dice en Corintios 3:16 al 18. Por eso el arrepentimiento es vital para no destruir el templo de Dios con nuestros pecados, antes bien mantenerlo santo. En Apocalipsis 2:7 la promesa de Dios es que si perseveramos en Jesucristo, Él nos dará de comer del árbol de la vida. Leamos ahí San Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 8:31 al 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos y hermanas, una remarca adicional sobre ese texto: Jesús quiere discípulos, no seguidores.
No es como el Facebook que dice like y sígueme a mí por Facebook, qué sé yo, no. Él quiere discípulos. Quiere que tú hagas y camines lo que Él te guía, lo que Él te dice. No, para a fin de también tú dar frutos, igual que Él, predicar la palabra. Hablarle a todas las almas para que todos tengan, para que la palabra le llegue a todo el mundo. ¿Por dónde íbamos? A ver. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Jesucristo escudriña los corazones, por eso es importante entender que el arrepentimiento de corazón sincero tiene que ser sincero y siendo guiado por la verdad, la cual es su palabra. En Proverbios 21:2 dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, no nuestra mente. Romanos dice, 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la verdad de Dios intercede por los santos. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que es importante, a ver, déjame ver, Corintios 3, ahí estamos. Hermanos y hermanas, y en Corintios 3, 16, 18, es la evidencia de que nosotros somos la iglesia, o sea, el templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él no quiere que nosotros lo destruyamos. La 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que mientras nos vamos arrepintiendo y vamos limpiando nuestros corazones de todo pecado, siendo sinceros, genuinos con Dios, y Él nos perdona, nos vamos limpiando nuestros mantos y así vamos manteniendo el templo de Dios. Él sabe que nosotros no somos perfectos, pero Él nos purifica. Solo quiere que nosotros nos sinceremos con Él y le digamos todo lo que tenemos de pecado contra Él. El arrepentimiento de nuestros pecados es necesario para poder ser limpios y purificados a través de su palabra, como dice en San Juan 15, 1 al 4, y con su sangre, como nos dice en San Juan 1, 6 y 7, y Mateo 27, 26 y 28. San Juan 15, 1 dice, un momento. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que tenemos que seguir lo que Dios nos dice para poder estar en victoria, ¿verdad? ¿Quién vive? ¿Y su nombre? ¿Y su pueblo? Amén, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. 1 Juan 1, 6 al 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Mateo 26, 27 al 28 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bendito Dios. ¿Qué dice Dios acerca del corazón del hombre? Dios nos dice que el corazón humano es fuente del pecado, que está contaminado y tiene maldad, que es engañoso, codicioso. También nos dice que puede ser manipulado por Satanás. Dios, que el Señor lo reprenda. Dios quiere que lo busquemos con nuestros corazones y traigamos a luz nuestros pecados para ser perdonados y así poder guiarnos por el Espíritu Santo y enderezar nuestros caminos. Veremos cómo es el corazón fuente del pecado y que contamina. Marcos 7, 20 y 23 nos indica: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que, hermanos y hermanas, por esta contaminación es importante el arrepentimiento para ser lavados del pecado con la perfecta sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Génesis 6:5 también nos enseña que el corazón es malo continuamente. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9 nos enseña que el corazón es engañoso. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que el arrepentimiento no es igual que el remordimiento, pues el remordimiento no trae cambios de acciones, mas el arrepentimiento trae frutos dignos de Dios. Amén. En la segunda de Pedro 2:14 nos enseña que el corazón es codicioso. Pedro estaba refiriendo en este texto a los falsos profetas y falsos maestros, los cuales trajeron destrucción repentina para sí mismos y para aquellos quienes aceptaban su falsa doctrina, porque quienes escuchaban esta doctrina eran ciegos por haber olvidado la purificación de sus antiguos pecados, es decir, no se tornaron a Dios para el arrepentimiento, ni dejaron que Él fuera quien los guiara. Por eso no tuvieron el discernir entre la sana doctrina y una abominación, es decir, apostasía. Y el texto dice así, 2 de Pedro 2:14: ¿tienen los ojos llenos de adulterio? ¿No se sacían de pecar? ¿Seducen a las almas inconstantes? ¿Tienen el corazón
habituo a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces el Señor nos está instigando a voltear nuestros corazones fuera de la codicia para no terminar como hijos de maldición. Por eso es importante entender cuando estamos pecando hacia Dios, entender que es un pecado, saber de su palabra para que no caigamos en falsas doctrinas, porque Él es quien nos va a guiar nuestros espíritus. También el corazón es manipulado por Satanás, como dice en Juan 13:2, dice, y cuando cenaban en la última cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Así que sabiendo discernir entre el bien y el mal, no debemos dejar que nuestros corazones sean manipulados por el diablo, que el Señor lo reprenda. Más bien considerar nuestras acciones 2 o 3 veces antes de actuar y pedirle la dirección al Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que seguir a Dios. Con todo tu corazón y no con tu propia sabiduría. Entonces lograrás el verdadero arrepentimiento. Dios te volverá en nueva criatura, siendo guiado en tu vida por el Espíritu Santo, quien endereza tu vida. En Proverbios 3 al 6 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Después del arrepentimiento y volverse al Señor, nos convertimos en una nueva criatura, como dice la 2 Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos y hermanas, aprendamos a escudriñar, a escuchar a Dios en nuestros corazones y no en nuestra sabiduría, para darle a Dios las riendas de nuestra vida. De otra manera, estaremos en rebeldía. Esto es muy importante porque Dios nos dice que donde enfoquemos nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Como lo dice en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos y hermanas, yo les incito a un autoanálisis y que con integridad se pregunten, ¿en dónde tenemos enfocado nuestro corazón? ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? Te invito a volver tu corazón e inclinarlo hacia Dios para que así venga tu salvación y vivas vida eterna, como nos dice la palabra en Hebreos 10 al 16. 10, 16 al 24. La palabra de Dios nos afirma, gracias hermano, que tenemos que seguir al Señor con nuestro corazón purificado y también nos enseña el pacto que hace Dios con nosotros. Hebreos 10, 16 al 24 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones
y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que por la misericordia de Dios y el arrepentimiento genuino, nuestro Señor nos cambia totalmente, como miramos anteriormente en la 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es, para que por medio de la verdad exista transparencia ante el Dios y le entreguemos las riendas de nuestras acciones a Jesucristo. Dios quiere que carguemos nuestra cruz, como nos dice en San Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero no caminamos solos porque Jesucristo siempre está con nosotros. Él está en nuestros corazones. Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Es un ejemplo de cómo entregar las cargas a nuestro Señor. Dios quiere que le llevemos a Él nuestras cargas. Como dice en Mateo 11:28-30, dice, venid a mí todos los que estáis cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el Señor recibe el pesar de nuestros pecados para que nosotros podamos quitarnos ese peso de encima. Muchas veces tenemos unos pecados que creemos que ni siquiera el mismo diablo nos va a perdonar, ¿verdad? El Señor lo reprenda, pero tan pesados son nuestros pecados que a veces no queremos admitir nuestro propio ego, nuestro propio remordimiento, nuestro propio sentir del qué dirán. No queremos confesarlo a Dios, ¿verdad? Y eso que Él quiere que nosotros confesemos nuestros pecados en secreto, ¿verdad? Que le pidamos y le oremos a Él en secreto. Pero aún así, muchas veces no le pedimos a Él, no le pedimos el perdón. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de simple. ¿Qué nos enseñan las Escrituras para lograr el verdadero arrepentimiento? Ahorita vamos a ver. Para lograr el verdadero arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento del pecado, grande tristeza, confesión del pecado y un abandono del pecado. En el Salmo 51 nos da un buen ejemplo de cómo es el reconocimiento del pecado. Este salmo es donde David, después de haber pecado con Betsabé, la esposa de su soldado,
el pecado tiene que ser reconocido y con convicción profunda de haber desobedecido a Dios. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Tenido por puro en tu juicio. Lucas 15, 17 al 18 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de paz? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que dijo el hijo pródigo cuando regresó con su papá. Pero no solo le dijo a su papá que él había pecado, le reconoció su pecado contra su papá, pero también contra el cielo, o sea que Dios, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento viene acompañado con tristeza grande y dolor de haber pecado contra Dios. Los siguientes textos son un buen ejemplo para de la profundidad del arrepentimiento. Salmos 51, 17. No lo voy a leer todo para que nos alcance el tiempo aquí. Vamos a leerlo. Dice, entre todo eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. En Mateo 26, 75 dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. En Hechos 2, 36 y 37 dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Al oír esto se compungieron. Voy a leer un poco más de Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron, quiere decir que se atribularon o les dolió bastante de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? La segunda de Corintios 7, 9 al 10 dice, ahora me gozo porque no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para el arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y cuál es la tristeza del mundo? Lo más cercano es el remordimiento, pero eso produce muerte, porque uno puede estar tener remordimiento, pero no existe cambio. Vamos a saltearnos aquí un poco. Es la confesión del pecado. La confesión del pecado a Dios es importante para obtener su perdón. Ocultarlo de nada vale, ya que Dios es omnisciente, significa que todo lo sabe. En Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es el rey David pidiéndole a Dios que lo perdone, ¿verdad?
Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La primera de Juan 7:9 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En vano es que ocultemos nuestros pecados, porque como he dicho antes, Dios es omnisciente. Además, no debemos engañarnos, como dice en Corintios 3:18, dice en Hebreos 4:12, 13 y 14. No era Corintios, era Hebreo 4:12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz para contarte de toda, y más cortante que toda la espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. La primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Corintios 3:18 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos y hermanas, en general, ¿quiénes se creen sabios en este mundo? Las personas de ciencia, por la mayoría de veces, ¿verdad? Y sin embargo, Dios no hace excepción de personas. Solo quiere que las personas, así como las personas de ciencias, se dobleguen a la verdad, volviéndose ignorante, sin creer que pueden hacer las cosas que Dios, o sea, dar vida a alguien, ¿verdad? O crear las cosas o hacer milagros. Para poder recibir la verdad, tienen que hacer esto. Pero no hablo solamente de las personas de ciencia, ¿verdad? También hay personas que en su propia sabiduría dicen: pues yo soy bueno, yo no hago daño a nadie, yo solo a mí hago esto, y si estoy dañando a alguien es a mí, ¿verdad? Pero no saben la verdad, no saben verdaderamente pensar por medio del Espíritu. Vamos a avanzar, ¿no? ¿Estamos bien en tiempo? Muy bien. Adán trató de esconderse al desobedecer, como nos dice en Génesis 3:10. David trató de ocultar su adulterio, como nos dice en 2 Samuel 12:9 al 10. Ananías y Zafira trataron de ocultar su mentira, como nos indica en Hechos 5:1 al 10. Estoy nada más dando referencias rápidas para no estar leyendo todo, ¿verdad? Pero creo que la mayoría de nosotros sabe quién es Adán y Eva. La mayoría de nosotros sabe quién es David, el rey David. Ananías y Zafarías, ellos eran una pareja que vendieron sus pertenencias y trajeron parte de la ganancia de sus pertenencias a los apóstoles, pero no trajeron todo. Entonces, al hacer eso,
ellos estaban engañando al Señor, porque el Señor había mandado que entre todos colectaran y así sobrevivieran, ¿verdad? Pero al haber hecho esto, Pedro le dijo a Ananías, vamos a saltear un poco para decir así. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad, reteniéndola, y se te quedaba a ti, y venida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, sabiendo lo que había acontecido, no sabiendo lo que había acontecido, y entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Así que todos estos textos son básicamente para enseñar de que no es conveniente tratar de esconder nuestros pecados, tratar de encubrirlos con cosas, con excusas. Al fin y al cabo, excusas son solo excusas, pero el pecado permanece. Hay que decirle a Dios todos los pecados. También para llegar al verdadero arrepentimiento tenemos que abandonar el pecado y volvernos a Dios. Aparte de reconocer y sentir y confesar nuestros pecados, es necesario abandonarlo y volverse a Dios y a seguir la verdad. Si alguien conoce la palabra, reconocerá que Jesús muchas veces perdonó a los pecadores y les decía: ve y no peques más. Un ejemplo de esto es notorio cuando Jesucristo perdonó a María Magdalena. Dice: anda y no peques más. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme de Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El arrepentimiento es tan drástico que puede hacer que una persona dé vuelta de 180 grados. En Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Otro dato que ayuda para reconocer el verdadero arrepentimiento son los frutos. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino lleva a la persona a hacer frutos dignos para Dios, como la palabra dice: por sus frutos los conocerás.
Si hacemos frutos dignos de arrepentimiento, si no hacemos frutos dignos de arrepentimiento, seremos echados al fuego, es decir, moriremos. Como dice en Mateo 3, 8 al 10, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también le echa, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Cuando dice árbol se refiere a nosotros y nuestros frutos, ¿verdad? Así que si no hacemos buenos frutos, seremos cortados y echados al fuego. Gálatas 5, 22 y 23 nos indica cuáles son frutos dignos del arrepentimiento y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El arrepentirse es un paso vital para poder regresar al árbol de la vida, ya que Dios quiere una iglesia santa y sin manchas y sin arrugas. Efesios 5, 27. Ya vamos a llegar, hermanos. Efesios 5:27 dice que Jesús se entregó a sí mismo a fin de presentarla a sí mismo, de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, y no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa y sin mancha y sin arrugas solo puede alcanzarse por medio del perdón de los pecados. Y eso solo se alcanza cuando hay verdadero arrepentimiento. Romanos 6:23 dice: y la paga del pecado es muerte. Porque Adán y Eva comió del árbol de la ciencia, nosotros podemos distinguir entre el bien y el mal. Como nos dice en Génesis 3:22, ¿verdad? Dice Jehová Dios: he aquí que el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por esto el llamado hacia el camino del Señor tiene que ser voluntario para escoger entre la vida eterna o la ciencia, el bien y el mal. Este llamado tiene que ser personal y genuino, porque el estar en Cristo es un estilo de vida continuo, no es un estilo de moda pasajera, ¿verdad? Que solo vive en una faceta de la vida. El arrepentimiento es un compromiso con Dios, serio con Dios. Si eres una persona de doble ánimo, te es mejor seguir pidiéndole a Dios que te ayude a entender cómo es el vivir en el Espíritu Santo. Quien titubea y sale del camino de Dios, le será mejor no haber conocido la verdad. La segunda de Pedro 2:20 a 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el reconocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que se les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Conclusión. Conclusión, hermano.
El arrepentimiento es clave para poder ser perdonados por Jesucristo. Es también importante para entender que el tema principal de Jesucristo durante su ministerio fue el arrepentimiento y así poder alcanzar la vida eterna. En San Lucas 24, 44 al 47, no lo voy a leer todo, pero el 47 dice, y se predicase, el 46 vamos a ver. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, en otras palabras, cambien. El convertirse es volverse a otra persona, ¿verdad? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También nos dice en la primera de Juan que la promesa de Dios es la vida eterna. Así que es algo grande el arrepentimiento de seguir a Dios, ¿verdad? La vida eterna, no veo por qué alguien no quisiera tener una vida eterna en paz y amor, ¿verdad? Juan el Bautista principió su ministerio público con el mensaje del arrepentimiento, como nos dice en Mateo 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. El primer tema central del mensaje de Jesucristo fue sobre el mismo tema, arrepentíos y creer el Evangelio. San Marcos 1, 14 y 15 nos dice, más bien San Marcos 1, 15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando nació la primera iglesia de Jesucristo, el primer mensaje fue predicado por el apóstol Pedro y fue el mensaje inspirado por Dios sobre el arrepentimiento. En Hechos 22, 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso es todo, hermanos. Todavía solo vamos a ver un video rápido y... Levántate, pecador. Carnal. Blasfemo. Estoy cansado que me juzguen, me voy. Vuelve acá, carnalito. Vuelve acá, ven acá. Si no quieres ir al infierno, voy a hablar con el pastor para que te corrija de una vez por todas. Y tú dividiste todo el grupo de alabanza con todos tus chismes y nadie te dijo nada. Creo que te mandaré con Judas ahora. Pastor Walter, para esto. Todos pecamos, chicos, tranquilos. ¿Esto es lo que dice la Biblia? No sé, pero me siento como Elías. También dispárale a él que tiene un tatuaje nuevo en la espalda. Pastor Walter, se están matando ahí. Pastor, ¿está viendo eso? Pastor, tiene que parar esto. Hay mucha envidia y celo en la iglesia. Por favor, jugando con el juego Fortnite. Y él tiene Tinder. Pastor, se pelea más aquí adentro de la iglesia que afuera. Por favor, para esto. ¿Qué otra cosa mala hice? Vamos, dispárame, dispárame. Escucha, Samuel. ¿Por una canción secular me vas a matar? Vamos, dispárame entonces, dispárame. Deja de escuchar música mundana y ponte a adorar. ¿Cómo sabes que no adoro a Dios? Me vigila 24 horas. Nunca, no oras nunca. Eres un carnal, eres un carnal. Amigo. Por favor, condéname. Haz lo que tú tengas que hacer conmigo, vamos. ¡Eres anatema! ¡Apóstate ecuménico! ¡Dispárame! Mike, ¿te acuerdas el día que te bauticé? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Cuánto fue? Hace 4 años, 5 años más o menos, ¿no? Yo los bauticé a todos. Y dejaron su pasado atrás. Pero el pecado no iba a desaparecer. Nos perseguiría todos los días. Ninguno de los que está aquí es perfecto. Yo también he caído como pastor, quiero que lo sepan. ¡Qué vergüenza! Todos pecamos, Mike. Y la convicción de cada uno es personal.
No somos quien para acusar a alguien de pecador si no podemos reconocer nuestros propios pecados. Somos imperfectos. No merecíamos salvación. Quiero contarles algo que me pasó hace unos años. ¿Se acuerda cuando se dividió la iglesia por un chisme? Yo me llené de ira, rencor y orgullo. Quería dejar de ser pastor. Esperaba un abrazo de consuelo y no llegó. Y ahí descubrí la gracia de Dios. Somos pecadores. No quiero ser un pastor que acuse ni apunte a nadie. Quiero hacer lo que dice 1 Pedro 4:8. Ámense los unos a los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Eso quiero hacer, chicos, con ustedes. ¿Qué les parece? Amémonos primero. Si uno peca, es mejor restaurar y que Dios juzgue. Mira, Frank, si estaría Jesús aquí, no te apuntaría con un arma. Se pondría delante de ti para recibir esas balas. Gracias, pastor. Voy a levantar a esos jóvenes. Si quieren, acompáñenme. Lo ayudo. Pastor, venga que lo ayudo. Hay que predicarle a este que está mal, está caído. Vamos. Espérenme que los ayudo, espérenme. Perdóname, amigo. Perdóname tú también. Toma mi pala, amigo, te la presto. Gracias, escucha. Oye, ¿viste que en Gran Cristiano se fue Ofelio? Sí, se fue Ofelio de la casa. Gracias por su atención, hermanos. Doy la palabra al pastor para que siga. Amén. Un aplauso a la gloria del Señor. El que crea que es fácil, lo invito a que venga y exponga la palabra del Señor. Creo que se necesita coraje, valor, disponibilidad y sobre todo amor, porque no es fácil. Somos vulnerables a todo. Este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo, somos personas sujetas a caer, a fallar, pero Cristo, ¿verdad? Siendo Él la persona más perfecta, se convirtió en el más pecador para salvarnos a nosotros. Cristo murió por nosotros, dio su vida en el Calvario, siendo una persona sin pecado. Él murió por nosotros. Así que demos gracias al Señor por la bendición en esta noche. Vamos a traer nuestra ofrenda, hermanos, en esta hora y vamos a hacer una oración de despedida. Hay comida para todos ahí en el comedor. Le damos gracias a Dios por su bondad, su misericordia, por este grupo de jóvenes que está con nosotros. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a los jóvenes. Amén. Sigamos orando, sigamos pidiendo, sigamos intercediendo los unos por los otros.
No se les olvide orar por nuestro hermano Saúl. Los que tengan oportunidad de hablarle, tiene su teléfono abierto, así que vamos a comunicarnos con él. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes en todo momento. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y tú eres verdadero. Gracias, Señor, por mantenernos firmes en tu verdad. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nosotros. Gracias por ese poquito que hemos, ese esfuerzo que hemos hecho de estar aquí en esta noche. Quizás mucha gente pudiera haber estado aquí, pero no vino. Pero la bendición, a veces no nos damos cuenta de que las bendiciones vienen para aquellos que se esfuerzan. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendice a mis hermanos que están enfermos, nuestro hermano Saúl. Ayuda a restablecer todo su cuerpo. Te pedimos, Señor, que nos ayude y nos bendigas y que podamos venir el próximo sábado, 5 de la mañana, en la oración. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay comida para todos.